La iglesia tiene que entender cómo es que la Biblia se escribió, por qué se escribe, qué es lo que Dios quiere decir, cómo es la obra de Dios con el hombre desde el principio hasta el fin. La iglesia tiene que entender la soberanía de Dios, comprender que Dios es soberano, comprender que Dios no está inventando, no está, ¿verdad?, sacándose cartas bajo la manga, tratando de resolver. El Dios al que nosotros le servimos es todo soberano, providente, conoce todas las cosas. Y cuando miramos el deseo de Dios desde el libro de Génesis, nos damos cuenta que es el mismo deseo que vemos a través de toda la historia. Vemos aún en el Nuevo Testamento que no es un plan nuevo lo que Dios está haciendo, sino que realmente es el mismo plan que Dios siempre tuvo desde el principio. La gente piensa que la cruz o la redención es simplemente la manera de Dios resolver los errores que el hombre cometió y que simplemente lo tomaron a él por, ¿verdad?, desapercibido. Pero no es así. La intención de Dios sigue siendo la misma. Y desde el libro de Génesis capítulo 1, Dios dice en su palabra que la meta era que el hombre dominara sobre la tierra. Dios toma la destrucción que había, aquel caos que existía, y posiciona al hombre para que el hombre pueda dominar sobre la tierra y pueda manifestar su gloria y su presencia aquí en este lugar. Lamentablemente el pecado introduce una nueva temporada en la vida del hombre, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que tú y yo, como cristianos y creyentes, tenemos que cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Mateo 28, esas últimas palabras, el verso 18 en adelante de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente lo mismo que Dios le dijo a Adán en el libro de Génesis. Te enseñorea, domina sobre la tierra, multiplícate, llena toda la tierra de lo que es la gloria de Dios sobre tu vida. Saludos, te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo. De eso quiero hablarte en el día de hoy. Y sé que lo que voy a hablar hoy y en los próximos programas es un poco profundo, pero creo que es necesario para ti como creyente entenderlo, para que puedas comprender cómo es que funciona la palabra de Dios realmente, cómo es que funciona la Biblia, de qué se trata la historia de Dios con el hombre y puedas entender lo importante de la predicación de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Te adelanto que la Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tú tienes que liberar el potencial que hay en ti y llegar a ser todo lo que Dios tiene para tu vida. Disfruta de este poderoso mensaje. Si me estás viendo a través de un canal de televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. Queremos orar por ti. Ahí hay personas disponibles para orar por ti en este momento. Si me escuchas a través de la emisora de radio, recuerda las páginas en el internet, otonielfont.com. Allí puedes conectarte con nosotros y por supuesto a través de todas las redes sociales. Por favor, únete y sé parte de este gran proyecto. Sé parte de todo lo que estamos haciendo. Para nosotros siempre es una bendición saber de ti. Ahora disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie que se titula Go, el mandato de la Gran Comisión. Y me gustaría que fuera conmigo a Mateo capítulo 28, el verso 18 al verso 20, que es nuestro verso principal, donde la palabra del Señor dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comenzamos a ver lo que representa la Gran Comisión, el mandato de la Gran Comisión. Esta es la orden de Dios, de Jesús, a través de, ¿verdad?, de Dios a través de Jesús en nuestras vidas en el día de hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir. Y hemos comenzado a definirlo correctamente y viendo lo que esto representa. En los días pasados, o el pasado miércoles en particular, específicamente te hablaba acerca de lo importante primero de entender el poder del evangelio. Entender el poder del evangelio. Nosotros como creyentes tenemos que saber que la predicación del evangelio tiene poder. Te decía que en estos días pasados hubo una estadística que salió del grupo Barna Group, y este grupo en particular decía que 73% de los pastores
no estaban preparados para trabajar con el trauma de una persona. A lo cual yo te decía que eso no es cierto. Quizás no habrán 73% de los pastores quizás no son psicólogos, no tienen que serlo. Quizás no serán expertos en consejería, tampoco tienen que ser consejeros profesionales. El trabajo de un pastor es predicar el evangelio, y si se predica el evangelio y alguien lo recibe y alguien entiende lo que es el poder de la sangre de Cristo, lo que es ser regenerado, justificado, ¿verdad?, restaurado por el Señor, su vida cambia para siempre. Eso debe ser suficiente para que haya un nuevo y verdadero comienzo en la vida de una persona. No quitamos la importancia que pueda tener una consejería, no quitamos el valor que pueda tener un momento, ¿verdad?, de adiestramiento, de seminarios, de psicología. No quitamos el valor de eso, que nos pueda ayudar como herramientas para nuestro desarrollo, pero no podemos depender de eso. Nuestra dependencia tiene que ser el poder del evangelio, y un pastor que quizás no tiene ningún título, pero predica el evangelio, tiene la herramienta necesaria para erradicar todos los males que puedan existir en el corazón de una persona. Si no creemos eso, lo que entonces estamos diciendo es que el evangelio no es efectivo para solucionar todos los problemas. Algunos sí y algunos no. Y creo que eso le quitaría el valor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dicho eso, vimos la semana pasada por qué hay que cumplir con la gran comisión. Y el primer punto que dimos, y vamos a dar dos, hoy vamos a dar ese segundo. El primer punto que vimos es que la iglesia nunca cumplirá con la gran comisión si primero no le ve valor al hombre, si no le vemos valor a la humanidad, si no pensamos que el hombre, y cuando me refiero a hombre me refiero varón y hembra, la humanidad, si pensamos que la humanidad no tiene valor, que la humanidad está perdida y que no sirve para nada, que esta carne se tiene que perder y que en realidad el hombre tiene poco valor, la humanidad tiene poco valor, no vemos la razón por la cual nosotros predicar el evangelio. Porque detrás de la predicación del evangelio no tan solo está la reconciliación de Dios con el hombre, es transformar al hombre aquí en esta tierra para que cumpla con su misión y llenemos esta tierra de hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios. Como te decía en los días pasados, una de las cosas maravillosas que podemos ver en la historia del pueblo de Israel es cómo Dios le da al pueblo de Israel en el desierto los 10 mandamientos. Le da a un pueblo nómada, a un pueblo que había sido esclavo, le da los 10 mandamientos. Y yo soy de los que creo que la razón por la que Dios se los da, entre muchas cosas, era para demostrarle al mundo que alguien que le sirva a Dios con fe y cumpla con su palabra puede convertirse en una nación y ser transformado. Un pueblo esclavo, un pueblo nómada, se convirtió en una de las naciones más poderosas hoy por hoy en el mundo, porque un día en el desierto, cuando era nadie, tomaron una palabra de parte de Dios, aprendieron a vivir conforme a lo que Dios dice que tenemos que vivir, y esa gente hoy es una de las naciones más poderosas que hay en el mundo. Toda persona que sea capaz de tomar el evangelio, vivir por lo que el evangelio dice, tiene la misma capacidad en sí de recibir la transformación. Pero para eso tenemos que ver el valor que tiene el ser humano. Y vimos que el ser humano tiene tanto valor que aún desde la creación vemos la diferencia en cómo Dios creó al hombre y cómo formó o creó a los animales. Te decía yo la semana pasada, ya nos movemos a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, pero te decía que, por ejemplo, tú vas a ver que cuando Dios, dice la Biblia, y dijo Dios, sean los peces del mar, peces en plural, y con lo que él dijo, se hicieron. Se llenen los cielos de todas las clases de aves, toda clase de aves llegaron al cielo. Pero cuando fue a hablar al hombre, fíjate que habló acerca del hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el capítulo 1.
pero el hombre no apareció hasta el capítulo 2, porque la creación del hombre fue especial a diferencia de los animales. Él creó múltiples especies con sus palabras, pero creó a un Adán y creó a una Eva, no meramente con palabras, sino que tomó el tiempo de crearlos, de formarlos y de poner el aliento de vida sobre ellos. Tú eres una creación especial de parte de Dios aquí en esta tierra, y por eso es que tenemos que predicarte el evangelio, porque a través del evangelio puedes llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor ahí. Va a tener que ayudarme porque estoy un poco ronco, ¿ok? Ahora veamos la segunda parte de forma breve en el día de hoy. No voy a ser muy extenso en esta noche, pero veamos la segunda parte de lo que quería completar la semana pasada para verle el valor a lo que es el mandato de la gran comisión. Antes de ir a unos versos, voy a entrar, quiero mencionarte no de forma muy sofisticada esto o profundo, este concepto como tal. Lo vamos a simplificar en un momento. ¿A qué me refiero? No podemos realmente ver el mandato de la gran comisión como algo necesario para la iglesia hacer y completar hasta que no entendemos que el mandato de la gran comisión es un mandato como parte del pacto divino. Una vez más, la gran comisión es parte del pacto de Dios con el hombre. Para aquellos que no conocen muchas cosas de la Biblia nos habla claramente, y sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Una de las cosas más poderosas que nosotros podemos ver de Dios es el pacto que Dios hace con el hombre, con la humanidad. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento que nos dicen que no pudiendo jurar por otro mayor, hizo un juramento por sí mismo. Hizo un juramento por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Y por eso es que envía a Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Dios tenía un compromiso, un pacto, que nadie lo obligó a él a hacerlo, pero él se obligó a sí mismo a hacerlo por amor al hombre. Y cuando nosotros miramos la gran comisión es parte del seguimiento de ese pacto de Dios con el hombre. La parte que te dije que no quiero profundizar porque no es un estudio demasiado largo para esta noche, pero lo comento nada más, es que aún de por sí la gran comisión, no sé si la tenemos ahí, la podemos poner en la pantalla, Mateo 28, esos versos como están escritos, estructuralmente hablando, tienen una estructura de pacto. Cuando uno estudia la Biblia, no es tan solo mirar el significado de la palabra, es cómo se estructuran esas palabras. El hecho de cómo se estructuran esas palabras demuestran la importancia de ellas o la relevancia de ellas. Te voy a llevar esos versos ahora. Por ejemplo, cuando usted entiende que Deuteronomio es la segunda ley, cuando usted comprende que, como hemos explicado los domingos en la mañana, que Dios está en Deuteronomio volviendo a predicar lo que pasó en el libro de Éxodo, pero la diferencia que estamos viendo que es, en Deuteronomio, Moisés le dice a los jóvenes todo el tiempo, no hagas lo mismo que hicieron tus padres. Esa advertencia no la vemos en Éxodo, pero vemos ahora en Deuteronomio la ratificación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Deuteronomio es Dios cumpliendo con la promesa que le había hecho a Abraham de que un día libertaría a su pueblo de Egipto, y él se compromete. Y cuando usted mira la estructura de Deuteronomio, se va a dar cuenta que es una estructura donde Dios está mismo ratificando el pacto que había hecho aún con la rebeldía del pueblo de Israel. El pueblo se rebela, pero el hecho de que el pueblo se rebela no quita el hecho de que Dios quiere cumplir con su ¿qué? Con su pacto. ¿Me sigue? El hecho de que el pueblo comete el error en el desierto de dudar no le da a Dios una excusa
para no cumplir lo que le prometió ¿a quién? A Abraham. Abraham creyó en una promesa, en un pacto. Sus descendientes no lo entendieron. Ok, ellos no pudieron entrar, pero mi palabra, en referencia a Dios, la palabra de Dios sigue como vigente. Yo voy a cumplir. Ahora él le habla a los hijos de aquella generación y le dice: hay un pacto entre nosotros, yo lo voy a cumplir. No importa que sus padres fallaron, mi parte la voy a cumplir. Ustedes cumplan la parte de ustedes. Dios cumpliendo su palabra. Y así es como Dios opera a través de toda la Biblia. Cuando miramos Mateo 28, el verso 18, por ejemplo, te doy una idea básica. Mira cómo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sigamos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted mira estos versos, usted se va a dar cuenta que hay una estructura de escritura de pacto. En otras palabras, Dios tiene todo el poder, tengo toda la autoridad, y ahora esto es lo que te estoy pidiendo que hagas. Esta es la parte de ustedes. Ya yo cumplí mi parte, ya yo tengo toda autoridad, tengo todo poder. Ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes vayan, discipulen, y si ustedes hacen eso, hay una bendición o hay algo que va a ocurrir. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Usted se fija, es Dios mostrando al hombre: yo cumplí mi palabra, vencí al enemigo, cumplí lo que dije en Génesis 3:15, toda potestad me ha sido dada. Ahora, por causa de eso, ustedes vayan y cumplan su parte, y cuando ustedes cumplan su parte, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. La estructura gramatical de Mateo 28 es una estructura de pacto. Esos versos, métase eso en la cabeza. Dios es un Dios de pacto. ¿Cómo podemos ver esto todavía un poquito más profundo? Mire bien lo que yo quiero mostrarle en el día de hoy. Cuando nosotros vamos, es más, vaya conmigo a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Mira lo que pasa en Génesis capítulo 9, el verso 1 al verso 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Y continúa Dios hablando con Noé. Oiga bien y anota esta frase. Oiga, el pecado del hombre no quitó el deseo de Dios de que el hombre dominara la tierra. ¿A qué me refiero? Cuando Dios crea al hombre, le dice al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, ¿cierto? Y al final dice: tenga todo dominio sobre todas las cosas. El hombre peca. Cuando entramos a Génesis 9, la Biblia dice que llegó un punto donde la maldad era tanta que Dios viene y trae ahora el famoso diluvio y elimina toda esa generación. Y ahora, cuando Noé sale del arca, Dios ratifica su pacto y Dios está diciendo: el pecado del hombre no me ha quitado el deseo de que el hombre domine sobre toda la tierra. No importa lo malo y lo corrupto que el hombre se volvió, el deseo de Dios es que todavía el hombre domine sobre toda la tierra.
Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la gente no realiza que uno de los llantos, gemidos, dice la Biblia, de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia quiere ver la manifestación de Dios, pero la creación quiere ver la manifestación de los hijos de Dios, porque la tierra, dice la Biblia, que está sujeta, y lo que único que va a quitar el problema en que se encuentra el planeta Tierra es cuando los hijos de Dios tomemos autoridad sobre la tierra, tomemos dominio sobre la tierra, conquistemos la tierra, y la tierra completa está gimiendo, está clamando que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir la misión. Yo quiero que tú sepas que hay gente allá afuera que están esperando que tú progreses, que tú prosperes, que tú sigas hacia adelante, que tú le hables, que tú le ministres a alguien, que tú le vas a inspirar. Vayamos a la historia de la humanidad por un momento y veamos de forma breve cómo la Biblia nos muestra esta transición y esta continuidad. ¿Sabe? La gran comisión no es un plan B. Yo quiero que usted entienda que la gran comisión es una versión moderna de Génesis 1:26. Génesis 1:26 es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. ¿Qué pasa? De ahí el hombre peca y viene Noé. Y Dios le dice a Noé lo mismo: multiplícate, llena la tierra, comienza de nuevo. De ahí Dios envía ¿a quién? A Jesús, el último Adán. Y luego de que él muere y resucita, ratifica el mismo pacto con Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos. Mira cómo dice Romanos 5, el verso 12 al 21. Y como yo quiero que ustedes aprendan, y esto es un estudio bíblico. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.